En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy corresponde al día martes 31 de agosto del año 2021. Las oraciones que nos sugiere el misal romano para el día de hoy corresponde a la misa por la iglesia particular. Oremos por las iglesias particulares. Bien, la primera entrega que tenemos es la primera lectura. Vamos a encontrar al apóstol Pablo que le escribe una carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Y está tomada del capítulo 5, de los versículos del 1 al 6 y el capítulo 9, versículo 11. Capítulo 5, versículos del 1 al 6 y del 9 al 11. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente el día en que el Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos?, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros para que, cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Esta carta a la comunidad de Tesalonia, que es la primera carta que Pablo le escribe, está muy interesante el sesgo porque podíamos dividirla en dos o incluso hasta tres ideas que Pablo pretende darle a la comunidad. La primera es a lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor. Obviamente la comunidad ya se preguntaba cuándo ha de venir el Señor, porque de alguna manera cuando la sensación de que todo está bien es un presagio de que el Señor va a venir, es lo que le estaba pasando a ellos. Por eso Pablo les hace la advertencia, ¿sí? Puesto que ustedes saben perfectamente el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Recuerden también que en un evangelio nos habla de que estemos preparados. Jesús nos habla de que estemos preparados, porque Él nos habla de que si tenemos un hueco en nuestra casa, por ahí es por donde se puede meter un ladrón. Y el ladrón no va a llegar avisando, ni te va a mandar un papelito y te va a decir, mañana te voy a visitar, prepárame las cosas. No, el ladrón simplemente llega, y sobre todo llega cuando te sientes más confiado, cuando estás menos protegido, más relajado. Normalmente los ladrones atacan de noche, porque es cuando tú estás dormido. Bien, por eso aquí Pablo le dice a los tesalonicenses, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz, qué tranquilidad tenemos, eso nos habla del relajamiento. El relajamiento que podemos encontrar en sentirnos bien, en a lo mejor no experimentar problemas.
Pero dentro del relajamiento viene el dejar de observar el Evangelio, el dejar de observar las cosas que son para bien de nosotros. Por eso aquí Pablo lo pone con mucha tranquilidad y dice, vendrá sobre ellos la catástrofe, así como la mujer encinta le vienen los dolores de parto. La mujer llega un momento en el que el andar cargando con el producto, el andar con el bebé ahí, se llega a formar parte de su ser, parte de su vida. Sabe que tiene que parir. A lo mejor lleva el conteo de sus días. Pero sabemos que el parto no es exacto. Hay muchas condicionantes que entran para que la mujer active el parto o para que el producto, el bebé, empiece a gestar el parto. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa. Esta es la segunda idea. La primera idea es el estar en paz, en estar en tranquilidad, el sentirnos cómodos. Cuando menos piensen, te vas a encontrar con algo. Y la segunda idea es que no los tomará por sorpresa. Y vuelve a tomar la idea del ladrón, porque dice, ustedes no viven en tinieblas, sino son hijos de la luz y del día. Fíjense el orden que lo pone. Son hijos de la luz. Dios, Jesucristo, nos vino a traer la vida. Y en muchas religiones o en muchos sentidos de devoción hacia Dios, hacia Jesús, siempre lo relacionamos con el día, el sol que nace de lo alto, la luz que nos llega, el caminar esa luz que es Dios, bajo esa luz que es la palabra. Por eso nos dice, son hijos de la luz y del día, porque todo lo vemos, no de la noche. Acá en la segunda idea invierte el sentido de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos. Asocia este tercer elemento con el primero. El ladrón ataca de noche. Por lo tanto, no vivamos dormidos, dice, como los malos. Más bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Esta palabra vivir sobriamente habla de que no nos dejemos adormilar por la riqueza, por la comodidad, por el darle un sentido muy amplio al vivir bien, al estar bien, al bienestar. Vivamos sobriamente, vivamos con lo necesario, vivamos con lo que tengamos que vivir sin necesidad de hacer un derroche de riqueza o un derroche de gastos. Porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de Jesucristo. Escuchemos al Nazareno, escuchemos a Jesús. Y luego más adelante viene algo muy interesante, porque dice, estemos vivos o hayamos muerto, siempre con Él. Por eso anímense mutuamente. Eso significa que cuando Jesús venga, aunque nosotros no estemos viviendo, nuestra vida, nuestras obras, nuestra fe, nuestro actuar va a hablar por nosotros en esa otra vida. Y es en donde, como Pablo se los dice a los de Tesalonia, ¿sí? Vivamos siempre con Él. Y aquí viene un ejemplo muy interesante que podemos aplicarlo. Anímense mutuamente y ayúdense los unos a otros a seguir progresando. Eso habla de apoyo, eso habla de comunidad. Anímense mutuamente. Cuando uno cae en desgracia, siempre tiene que haber alguien que te ayude, siempre y cuando tú te acerques a solicitar ayuda, o que el hermano te ofrezca la ayuda y tú se la aceptes, te dejes ayudar, te dejes soportar en esa necesidad, ¿sí?
Del Evangelio, el Evangelio que está tomado de San Lucas, avanzamos un poquito, ya terminamos a Mateo, que lo estábamos leyendo el día de ayer, y tomamos el Evangelio de San Lucas, del capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: déjanos, porque ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Este evangelio que nos plasma Lucas, el evangelista Lucas, se puede decir que tiene dos elementos. El primer elemento habla de cómo es que Jesús tomaba los sábados para enseñar. El sábado, que en teoría debería de ser de descanso, en el que según la ley de Moisés no deberíamos de hacer nada, Jesús lo tomaba para enseñar. Y hay que saber que la enseñanza o la catequesis de Jesús también iba de mano con la evangelización, con la buena nueva, con llevar la palabra de su Padre a aquellos que lo escuchaban. Por eso dice, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de su enseñanza, dice, porque iba acompañada de la evangelización, porque hablaba con autoridad. A diferencia de los escribas, de los fariseos, de los doctores de la ley, que tenían mucho que decir, poco que enseñar, y obviamente no lo hacían con autoridad. La autoridad de ellos se basaba en su linaje, en su vestimenta, en lo que hacían. Dice que se les aparece un hombre. Vemos cómo el demonio reconoce a Jesús. Y esta es la segunda enseñanza que nosotros tenemos que ver en este evangelio. Porque hay veces que nosotros no reconocemos el poder de Jesús sobre los males que nos aquejan, sobre todo si son males espirituales o males que atacan a nuestros dones. En la lectura del día de ayer veíamos cómo Pablo les decía que no se vanagloriaran o que no se gloriaran de lo que la persona hacía. Eso era egocentrismo. Y aquí, en este evangelio, vemos cómo el endemoniado reconoce a Jesús. En ese reconocer es tan poderosa la presencia de Dios en Jesús, ¿sí?, que los endemoniados le dicen: ¿por qué te metes con nosotros? ¿Sí? ¿Has venido a destruirnos? Jesús no los destruye. Simplemente les dice: cállate y sal de ese hombre. Sálganse, les dio la orden. Dejen en paz al hermano. Dejen en paz a la creación de Dios que es el hombre. Déjenlo vivir como debe de vivir el hombre. ¿Qué es lo que pasa con la gente? Se espantan, se preguntan unos a otros: ¿qué tiene su palabra? Porque es la forma en cómo enseñaba, la forma en cómo actuaba y la forma en cómo le dio esa orden al espíritu que estaba en ese hombre, y el espíritu lo obedece.
Por eso dice, porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. Seamos abiertos a la palabra de Jesús. Seamos abiertos a esa orden que Jesús nos da en nuestro interior para poder sacar esos espíritus que tenemos ahí, que muchas veces ni nos damos cuenta de que los tenemos. Abrámonos a la palabra de Jesús. ¿En dónde? En los evangelios, en los textos. Analicemos la palabra. Analicemos qué fue las obras que hizo Jesús en aquel entonces y qué obras puede hacer ahora en nosotros siempre y cuando creamos en su palabra. Creamos en la acción de Jesús. Hay que creer en Él. El día 31 de agosto la liturgia nos sugiere que la misa sea por las iglesias particulares. Bien, vamos a hacer la oración colecta que tiene que ver con esta oración. Señor Dios, que en cada iglesia que peregrina por el mundo manifiestas a la iglesia una, santa, católica y apostólica, concede venirnos a esta grey tuya, de tal modo de estar unida a su pastor, congregada en el Espíritu Santo por medio del Evangelio y a la Eucaristía, que puede representar dignamente la universalidad de tu pueblo y sea así digno e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. Él que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios los bendiga.